¿Dónde está la iglesia más alegre aquí en Aranjuez? No, si tú estás alegre, tienes que darle un buen aplauso este domingo de resurrección al Rey de Reyes, Señor de Señores. Di a la persona que tienes a tu lado, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Muchas gracias, profeta Pedro, pastora María Teresa, es un privilegio estar aquí. Gracias por honrarnos, nos has bendecido de una manera impresionante. Bendigo tu vida, bendigo lo que Dios va a seguir haciendo en este lugar, porque eres un hombre de Dios impresionante. Ustedes tienen un Padre espiritual extraordinario. Si no lo valoran, estás perdiendo todo lo que Dios tiene en tu vida. Así que un fuerte aplauso a los pastores, profetas de la casa. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Dile a la persona que está a tu lado, agárrate la cabeza porque te la van a volar. Me acompaña mi esposa ahorita. Llevamos 30 años de casados, bendito Dios. Y muy agradecidos con Dios, primero porque me regaló una mujer maravillosa, extraordinaria. Ya es suegra, ya es abuela. Tenemos una nieta de 1 año. Y una mujer de Dios maravillosa también. Me encanta escucharla predicar. Confronta de una manera impresionante, pero sobre todo es el amor de mi vida. Muy bien. Y en los próximos minutos, hoy que celebramos la tumba vacía, pero hay algo espectacular cuando logramos entender lo que Jesús hizo y cómo a través de Cristo Jesús Él viene a restaurar un diseño. Y el diseño que Él viene a restaurar es el diseño con el cual Dios creó todo lo que en el libro de Génesis comienza a desarrollarse. Cuando Dios crea a Adán, Él está estableciendo el reino de Dios a través de la vida de Adán. Pero acuérdese que Adán no fue solamente una creación, Adán fue hecho un hijo. Por eso cuando Dios crea a Adán, no crea a Eva al mismo tiempo. Porque Él hubiera podido crear a Adán y a Eva al tiempo, pero primero necesitaba desarrollar algo en Adán. Necesitaba que Adán aprendiera el reino. Porque a través de Adán se iba a establecer el reino en la tierra. Se iba a recuperar. Y el deseo de Dios a través de Adán es que Adán pudiera, a través de su vida, entregar principios, valores, moral, creencia. Pero la única manera que lo pudiera hacer era teniendo una relación de hijo-padre. O sea que cuando Dios crea a Adán, lo primero que le enseña es su paternidad. Le enseña a vivir como hijo. ¿Por qué? Porque Adán se iba a convertir no solamente en esposo de Eva, sino que Adán se iba a convertir en el padre que iba a entregar el reino a Eva también. Los principios, los valores, la moral. Porque cuando uno se casa, ¿cuántos casados hay aquí? Tú no solamente eres esposo. Cuando un padre entrega a una hija en el altar a otro hombre, le está diciendo a partir de ahora, tú vas a ser un padre para ella. Tú vas a ser un esposo para ella. Tú vas a ser la persona que va a llevar a mi hija a otro nivel. Por eso los hombres ejercemos una función de paternidad. Hay momentos donde la mujer no necesita al esposo, necesita una figura paterna. ¿Están aquí? Entonces cuando Dios crea a Adán, Dios le está entregando el diseño, le está diciendo la paternidad. Tú eres el hijo que viene a reproducir lo que estás aprendiendo de mí. El problema está en que se rompió el diseño. Cuando Adán pecó, rompió la relación. O sea que Adán no perdió el Edén. Adán perdió un padre. Y desde ahí comenzó la desintegración de la sociedad. Porque me pregunto,
Si no es Dios Padre el que está enseñando a Adán, ¿qué otro padre lo está enseñando? Por eso dice la Escritura que Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque a través de esa paternidad que viene del mal, comenzó la sociedad a desintegrarse moral, las convicciones se fueron, la sociedad se acabó. Por eso tú ves tanta desintegración familiar, se desintegran los matrimonios, se desintegra la relación de los hijos con los padres, se desintegra la identidad, se desintegran los principios, se desintegran los valores, porque Adán lo que perdió no fue el Edén, lo que Adán quedó fue huérfano. Y el problema que hoy viven las iglesias no son problemas económicos, no son problemas familiares. El problema más grande que vive la iglesia es la orfandad. Porque la iglesia está llena de huérfanos. Por eso este mensaje yo quiero llevarlo a tu corazón. Yo oro para que el Espíritu de Dios traiga revelación a tu vida y que tú puedas entrar dentro del diseño de Dios para tu vida y que puedas entender de que la paternidad espiritual es un diseño del cielo establecido en la tierra. Porque todo Dios lo hace a través de padres. Yo sé que muchas veces la paternidad ha sido una mala interpretada, ha sido mal interpretada. Muchos hablan mal de la paternidad espiritual, pero lo hablan no desde el cielo, sino desde el infierno. Porque el infierno nunca va a querer que tú tengas una buena paternidad. Una vez compartía con el profeta y tuve una experiencia que marcó mi vida en la paternidad. Y cuando yo estaba trabajando en la unidad de cuidados intensivos, teníamos 40 unidades de recién nacidos, muchos críticos, otros intermedios, otros menos intermedios. Y resulta que se acerca una persona y me dice, doctor, lo está buscando fulanito de tal, quiere hablar con usted. Yo me acerco a hablar con esta persona y él me dice, doctor, yo tengo una fundación y esa fundación es una fundación de adopción de niños, de recién nacidos. Mi deseo es que contigo podamos hacer que los niños nazcan en esta clínica para que se le haga todo el perfil metabólico, para mirar cómo están físicamente, cómo está su salud, para que cuando entreguemos en adopción a estos niños, los padres puedan tener la tranquilidad de que sus recién nacidos están sanos. Entonces yo le dije, ok, me parece bien, pero yo quiero conocer la fundación. Entonces yo me voy a conocer la fundación y cuando estoy pasando por allí hay 40 cunas, así, en esta alita así, un salón grande. Pero lo que me llama la atención es que no hay llanto. Y entonces yo le pregunto, pero ¿estos bebés están vivos? Porque es muy extraño que en una sala cuna no haya llanto. Y usted sabe que eso se pega. Llora el primero, llora el segundo, llora el tercero, llora el cuarto. Eso se arma un coro celestial. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué no lloran? Y él me dijo, te voy a enseñar algo. Esta persona también era un pediatra. Y él me dice, Jean Paul, lo que pasa es que tú tienes que saber que un recién nacido llora cuando sabe que hay alguien que lo va a atender. Un recién nacido llora cuando sabe que hay alguien que lo va a alimentar. Un recién nacido llora cuando sabe que hay alguien que le va a cambiar el pañal. Un recién nacido llora cuando sabe que hay alguien que le va a cuidar, que le va a proteger, que le va a asistir. Pero como no hay nadie que se acerque a él, dejan de llorar. Eso es orfandad. Porque un huérfano es aquella persona que definitivamente vive una separación tan fuerte que ya para qué lloro, para qué clamo. Cuando tú dejaste de orar a Dios, dejaste de llorarle a Dios, dejaste de clamarle a Dios, es porque en el momento en que dejaste de clamar te viste huérfano. Te viste huérfano. ¿Por qué dejaste de orar a Dios? Porque crees que Dios no te va a levantar, que Dios no te va a proveer, que Dios no te va a sanar, que Dios no te va a cuidar, que Dios no te va a cambiar. Porque si tú lo creyeras, no dejarías de clamar ningún instante de tu vida. Eso que me dice a mí, que tú no te ves como hija, ni te ves como hijo, sino que vives como huérfano.
Por eso te digo yo que la iglesia está llena de huérfanos. El espíritu de orfandad es el demonio más grande que Dios ha introducido en la iglesia, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, en los matrimonios, porque la iglesia no clama ni cree en la paternidad. Creen en Dios, pero no le creen a la paternidad de Dios. Ese silencio me gusta. Entonces los recién nacidos lloran. ¿Por qué? Porque el instinto del recién nacido, cuando el recién nacido llora, es porque cree que se va a morir. Si no, ¿cómo me muero? Por eso es que es el llanto. Si no me atiende, me voy a morir. La pregunta que tengo para ti es, ¿por qué dejas de orar y de clamar a Dios? Te tengo la respuesta. Es porque tú crees que no te va a responder. Pero la escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, deja de vivir como huérfana, como huérfano, y comienza a verte como hija y como hijo de Dios. Mira lo que dice la escritura en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Mira lo que dice, otra vez al temor, otra vez al temor. O sea, ya no habéis recibido, hemos sido liberados del espíritu de esclavitud. Antes vivíamos por temor. El miedo a no tener, el miedo a no estar protegidos, el miedo a la indefensión. Pero aquí la escritura es clara y el apóstol Pablo dice, ustedes ya no tienen ese espíritu de esclavitud para volver a vivir de la manera que antes vivían, como huérfanos, apartados de Dios, sin Dios. Y dice, habéis recibido, ¿qué? Lea conmigo lo que sigue, 1, 2, 3. Habéis recibido, ¿qué fuerte? El espíritu de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ayúdeme a predicar, de adopción fuerte. ¿De qué? Adopción. Por el cual clamamos. O sea, que habéis recibido. Si tú has creído en Cristo, tú ya lo tienes adentro. Tú tienes el espíritu de adopción. ¿Están aquí? Eso significa que inmediatamente yo dejé de ser un huérfano. Y escúcheme bien para que se le grabe en la cabeza. Los huérfanos no heredan. Por eso hay tanta gente en la iglesia que se está perdiendo la herencia que Dios entregó. Porque mientras tú no te veas como hija y como hijo, no recibes la herencia. La escritura dice que tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con el Hijo. Pero para recibir la herencia que Dios tiene contigo, tienes que abandonar el espíritu de orfandad y comenzar a verte como hija de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en este lugar? Ya conmigo fuerte, no soy huérfano, soy hijo de Dios. Tengo derecho a una herencia. De nuestros padres terrenales recibimos herencias, malas y buenas. Algunos heredamos el alcoholismo, algunos heredamos adicciones, heredamos inseguridad, falta de identidad, abusos y algunos bienes a los que le fue bien. Pero con Cristo Jesús, la Biblia dice que en el momento en que tú y yo fuimos perdonados, fuimos reconciliados con el Padre y hemos sido adoptados. Escuchen. Pablo está hablando a los romanos. Y si usted sabe, no sé si hay algún abogado por aquí, en el derecho se enseña el derecho romano.
Y en el derecho romano lo que dice es que cuando se da una carta de adopción, la persona que es adoptada cambia de familia. Por ejemplo, yo soy adoptado. Cuando una familia me adopta, inmediatamente toda mi historia pasada se borra. Porque yo ya no pertenezco a esta familia. Todos mis errores se borran. ¿Por qué? Porque mi historia familiar cambia. ¿Alguien me está siguiendo acá? Por eso cuando tú fuiste adoptado por Dios, todos tus pecados, tus deudas fueron canceladas, ya no aparecen en el sistema. ¿Alguien me sigue hoy acá? Y inmediatamente entras a esta nueva familia. Ya somos de Cristo. Yo dije, ya somos de Cristo. Tu apellido es de Cristo. Cuando tú dices, ¿a quién pertenezco? Yo pertenezco a Cristo, a la familia de Cristo Jesús. Y inmediatamente dice el derecho romano que el que es adoptado tiene los mismos derechos al engendrado. Lo voy a repetir. El que es adoptado, al entrar en esta familia, entra como un miembro más de la familia. Tiene los mismos derechos al que es engendrado en la casa. Significa que si yo soy adoptado y entro a la familia de Cristo, yo tengo derecho a comer lo que se come en la casa de Cristo, a vestir como se viste en la casa de Cristo, a tener el bienestar que se tiene en la casa de Cristo, a disfrutar de lo que se tiene en la casa. Alguien debería estar celebrando. Tú tienes derecho a la sanidad que hay en la casa de Cristo, a la libertad que hay en la casa de Cristo. Tú tienes derecho a la restauración que hay en la casa de Cristo, pero también tienes derecho a recibir todas las bendiciones celestiales con las que el Padre Celestial te ha bendecido. Pero eso solamente lo recibe aquel que se ve como hijo. Por eso hay tanto, lo voy a decir con respeto, no, con autoridad. Por eso hay tanto pobre en la iglesia. Por eso hay tanto quejumbroso en la iglesia. Por eso hay tanto rebelde en la iglesia. Por eso hay tanta gente con falta de identidad en la iglesia. Porque nunca se han visto como hijos, sino como huérfanos. El huérfano no tiene derecho a heredar porque no tiene quien le dé herencia. Pero cuando tú recibes la revelación, y en mi oración hoy, de que tú recibas la revelación de hijo, inmediatamente pasas a ser parte de esta familia y a comer lo que se come, a vestir como se viste, a vivir como se vive, a disfrutar de los palacios del rey, a disfrutar de la mesa del rey y a recibir la herencia. Por eso me encanta la escritura, porque dice que somos herederos del Padre con el Hijo. Significa que lo que Cristo recibe, yo recibo. Yo no sé si hay alguien que me está siguiendo hoy. Lo que Cristo recibe del Padre, yo también lo recibo como hijo. Comienza a disfrutar la herencia que tienes como hijo. Voy a entrar un poquito más profundo. ¿Entro más profundo o no? ¿Sí? Resulta que yo tengo uno de mis discípulos. Es uno de mis pastores de mi equipo. Lo tengo a mi lado desde que él tenía 14 años. Y resulta que yo conozco su familia. La hermana de él es adoptada. Y yo pude ver el amor del padre a esa hija. Yo pude ver cómo ese papá ama a esa niña. Pero también pude ver el desprecio de esa niña hacia su papá. Esta hija se rebelaba con su papá, le daba mala vida, se le desaparecía en la casa, aparecía a los 3 días. Y este hombre lloraba y me buscaba, pastor, mi hija, pastor, mi hija. Un día esa niña llega sangrando y resulta que es que la rebeldía la lleva a acostarse con un tipo cualquiera, X. Y el padre sufriendo, pero ella agresiva con su papá, agresiva, no lo recibía. Y entonces Dios me dijo estas palabras, me dijo, hijo, el problema no está en el padre, porque el padre la recibió como hija. Pero mientras ella no lo reciba como padre, no hay match.
¿Están conmigo? Lo mismo sucede. La Biblia dice que Él nos recibe como hijos. Pero si tú no lo aceptas como padre, no puedes recibir lo que el Padre tiene. Por eso tanto rebelde en la iglesia. Pero Dios todo lo hizo a través de padres. ¿Por qué crees que Dios te da un padre espiritual? Ay, ¿qué dijiste, coronel? ¿Por qué Dios da padres espirituales? Porque los padres espirituales tienen una herencia que cargan adentro. A repetirlo. Porque los padres espirituales tienen un depósito, tienen una herencia, tienen una unción, tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades, tienen el poder de Dios dentro de ellos que solamente los hijos de la casa tienen el derecho de recibir. El que no es hijo de la casa no recibe la herencia que tiene el Padre. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo el día de hoy. Porque solo los padres espirituales tienen la autoridad de entregarte herencia. Si tú no te ves como hijo de esta casa, tú no recibes la herencia de la casa. El problema no está en el profeta, porque el profeta te recibe como hijo. Es más, yo he escuchado que ustedes le dicen padre. ¿Cuánto le dicen padre? La pregunta es, ¿le dices padre de labios? Tomo agua. ¿Le dices padre porque otros le dicen padre? ¿Le dices padre por ese lenguaje cultural evangélico de este lugar? ¿O le dices padre porque sabes que Él tiene algo que va a activar en tu vida que nadie más puede activar? Le dices padre porque lo reconoces como la paternidad espiritual que Dios puso en tu vida. O le dices padre porque todos le dicen padre. Porque mientras este corazón no haga clic con el profeta, con la pastora María Teresa, seguirás viviendo como huérfano. Y seguirás perdiéndote. Por eso es que mucha gente me dice, pastor, es que yo no entiendo por qué a este le va bien, por qué este prospera, por qué este crece, por qué su grupo crece, por qué su negocio crece. Pues sencillamente porque esta persona hizo un clic en su corazón y está recibiendo la unción de la casa, la bendición de la casa, la herencia de la casa. Vamos, si le va a dar ese aplauso, dáselo fuerte. Ya conmigo, no soy huérfano. Fuerte, no soy huérfano, soy hijo. Y el primer principio que quiero darte es: Dios levanta padres espirituales. Ya conmigo, Dios levanta padres espirituales. Todos necesitamos padres espirituales. Miren. Mi experiencia con la paternidad espiritual no fue muy buena. Y de hecho, este fue uno de los temas que nunca toqué en mi iglesia, porque mi experiencia no fue buena. Pero el hecho de que te haya ido mal no significa que no sea un principio. Lo voy a repetir. Porque el hecho de que te haya ido mal no significa que no sea el diseño de Dios. Porque muchos de los diseños de Dios, el hombre los ha vulnerado. Entonces, cuando Dios me comienza a hablar esto hace un par de años, yo estaba viendo una situación en la iglesia y decía, pero ¿por qué la gente no se compromete? ¿Por qué la gente no hace discípulos? ¿Por qué la gente no sirve a Dios? ¿Por qué? ¿Qué estará pasando? Y Dios me dijo, porque no son hijos. Son errantes. Son huérfanos. El errante no echa raíces. El errante va y viene cuando le da la gana. El errante viene cuando necesita paz. Mira lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Como este es el último servicio, yo puedo hablar lo que me dé la gana. ¿Sí? Hasta la hora que sea.
Porque que nos vamos con la herencia puesta, nos vamos con la herencia puesta. Yo profetizo que durante los próximos días tu vida va a cambiar de una manera tan sobrenatural. Yo quiero decirte lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Profeta, yo vi un cántaro que se rompió aquí. Y cuando era un cántaro así grandote, yo lo vi y se rompió y comenzó a salir agua, y a salir agua, y a salir agua, y a salir agua. Y lo que yo veía fuera de la iglesia eran niños tomando agua, niños tomando agua, niños tomando agua, y tomaban, y tomaban, y tomaban, y el agua no se acababa. Y el Espíritu Santo me dijo, esta es la iglesia de donde va a fluir el agua de vida eterna, el agua que sacia el bien, el agua que llena los vientres, el agua que alimenta, porque serán las multitudes que se van a llenar este lugar de tal manera que cada uno de ustedes será un portador de agua, portador de agua, portador de agua. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu de Dios quiere decirle el día de hoy? De aquí a diciembre, esta iglesia no va a ser la misma. De aquí a diciembre, estas sillas no estarán vacías, porque los hijos no dejan las sillas vacías. Los hijos cargan la herencia de la casa. Yo dije, los hijos cargan la herencia de la casa. Dios le dijo a Adán, Adán, si tú eres mi hijo, Adán, si tú eres mi hijo, tú tienes que sojuzgar, gobernar y multiplicarte y fructificar en la tierra. Solo los hijos multiplican. Los hijos de la casa son los que fructifican. Los huérfanos no traen nada, porque el huérfano no tiene compromiso con el padre. Amén. Jesús dijo, en los negocios, ¿de quién? ¿O de mi Dios? ¿O de Jehová? ¿De quién? Porque los hijos se involucran en el negocio del Padre. Pero solamente el que se ve hijo se involucra en el negocio del Padre. ¿Y cuál es el negocio del Padre? Que todos lleguen al arrepentimiento, que todos lleguen al conocimiento de Jesús como Señor y Salvador, de que todos sean sanados, liberados, restaurados y sean seguidores y se conviertan en hijos. Los hijos están para engendrar hijos. No me mires con cara de huérfano. Vamos a llamar al apóstol Rojas que venga otra vez. Segunda, Filipenses 2:19. Nueva versión internacional dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto, ¿a quién? Para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Ojo acá. Aquí está Pablo, le está hablando a los filipenses y le está diciendo, quiero saber de ustedes. Porque un padre espiritual siempre quiere saber de sus hijos. Por eso algunos se molestan cuando el profeta o la pastora María Teresa le pregunta, ¿y cómo estás? Cuéntame de tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va tu matrimonio? Porque es que al huérfano no le gusta rendirle cuentas a nadie. Pregunta, ¿cuántos son padres aquí? Levántame la mano. ¿Y cuántos de los padres les gusta saber qué están haciendo sus hijos? A mí mis hijas me dicen, papá, es que tú siempre estás encima de nosotras. Papá, es que tú, papá. Porque ellas salen y yo le digo, mándame la ubicación. Ellas cogen el Uber y yo digo, mándame la foto, mándame la placa, mándame el carro, mándame la foto del conductor. De hecho, yo les digo, cuando te montes al Uber, lo primero que vas a hacer es llamarme y decirme, mi coronel, aquí voy camino a casa. Y entonces ya me dicen, papi, pero es que ya estamos grandes, papá, ya estamos grandes, papá, ya estamos grandes. Y entonces un día dejé de mandarles mensajes. Y dejé de decirles dónde están ni nada. Perdí, yo me escondí.
Y comienza a llamarme la menor y me dice, papito, ¿ya no te preocupas por mí? Papito, ¿por qué no volviste a preguntarme por la ubicación? Papito, ¿por qué? Le dije, ajá, te hace falta. Escúchame bien, tus hijos aparentemente se molestan de tu cuidado, pero lo extrañan. Porque el día que tú dejes de hacerlo, ellos se van a preguntar, ya no me ama, ya no me quiere. ¿Están acá? Te voy a poner de esta manera. Jesús en obediencia al Padre permite que Juan el Bautista lo meta en el Jordán y lo bautice. Cuando Jesús sale, se escucha una voz del cielo que dice, ¿qué dice qué? Este es, ojo acá, ojo aquí, que aquí le vuelo el coco. Las bolsas para recoger la cabeza. Porque mira cómo lo primero que hace el Padre es dar identidad. Este es mi Hijo amado. Él no dijo, este es el Salvador de la humanidad. Él no dijo, este es el que viene a hacer milagros. Él no dijo, este es el que viene a liberar a los endemoniados. Él no dijo, este es el que viene a hacer. Ojo acá. Porque el problema de la iglesia no es solo la orfandad. Es que muchos sirven desde el hacer y no desde la identidad. Porque mientras no te veas como hijo, el servicio va a ser una carga. ¿Están acá? Por eso es que te cuesta comprometerte. Porque si el Padre hubiera presentado a Jesús como el hacedor, Jesús hubiera tenido que funcionar no como la identidad de hijo. Porque cuando tú te ves como hijo, el hacer es fácil. Y aquí viene una instrucción. Cuando el profeta te confronta, tú tienes que entender que el profeta no está confrontándote a ti como persona. Cuando un padre corrige a un hijo, el problema no es contra el hijo. Muchos hijos lo toman personal, que mi papá no me ama, es que mi profeta no me quiere, es que me la tiene montada, es que yo no le caigo bien, a él le cae bien es Xavier. ¿Están acá? Pero el problema no es diga conmigo, el problema no es contra mí, es contra mi hacer. Cuando un padre corrige a un hijo, es porque el padre no está de acuerdo con lo que está haciendo el hijo. El ataque no es contra el hijo, es contra lo que está haciendo el hijo. Cuando tú le enseñas eso a tus hijos, le dices, mira hijo, yo a ti te amo, te seguiré amando, siempre te voy a amar, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Cuando corriges el ser, se restaura el hacer. Y cuando corriges tu hacer, se fortalece tu ser. Por eso se necesita primero ser hijo, para actuar y vivir como hijo. ¿Están acá? Seguimos. Paramos. Ya dice. Seguimos con Filipenses 2:19. Dice, nadie como él. Siguiente, por favor. Nadie, no tengo a nadie más como él. Mira esto. Pablo hablando de Timoteo. No tengo a nadie más como él que se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Wow. Sigo. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. Vamos conmigo rápido. Que ha servido conmigo en la obra del Evangelio
como un hijo junto a su padre. Wow. Esto es tremendo. Porque lo que está diciendo Pablo es, quiero saber cómo están ustedes, porque me preocupa su bienestar. Pero por eso voy a enviarles a Timoteo, que es como si yo estuviera ahí. Porque si hay alguien a quien yo conozco, porque lo he formado, porque lo he discipulado, porque lo he mentoreado, porque lo he corregido, porque sé que tiene el mismo espíritu que yo tengo y que sé que verdaderamente, porque lo conozco, lo formé y sé quién es él, va a ir con un corazón limpio a saber de ustedes. No como otros que solamente buscan sus intereses personales. Escúcheme bien, un hijo no busca su propio interés dentro de la casa. Un hijo no busca su propio interés dentro de la casa. Un hijo viene a ser parte de la casa funcionando por el interés del padre de la casa. Por eso tanta gente se te apoya. Mire, a mí me busca mucha gente. Dice, pastor, que quiero que tú me cubras, pastor, que quiero caminar contigo, pastor. Es que pastor, no. ¿Sabe qué es lo que quieren? Quieren mi nombre. Quieren decir que caminan conmigo. Quieren aprovechar el nombre que Dios me ha entregado, funcionar bajo mi nombre, pero no quieren nada conmigo. Lo voy a poner de esta manera. Hay tres tipos de discípulos. El discípulo que camina de lejos y te está mirando y te está aprendiendo, pero quiere una relación de lejos contigo. Está el otro que se acerca, camina contigo, recibe todo lo que tiene de ti, aprende de ti, te absorbe lo que tienes y cuando cree que ya no tiene nada que darte, te bota y abre su iglesia. Pero está el otro, el tercero, que es el que dice, donde tú pises yo piso, donde tú vayas yo voy, donde tú estés yo me quedo, donde tú comas yo como. Que a pesar de que puede su padre tener defectos, no ve los defectos, sino que ve la bendición que es estar bajo su cobertura y su cuidado. La pregunta es, ¿qué tipo de discípulo eres? Profeta, te quiero decir esto. Yo sé que sufres por la gente que te abandona, porque eres padre. Y a veces uno se cuestiona qué está haciendo mal. Y uno se da duro. Y hasta uno dice, no he sido buen padre. Te lo digo porque me ha pasado. Que hoy digo, ¿será que yo sí fui llamado para esto? Porque hasta el diablo te hace dudar de tu identidad. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte, tú no perdiste un hijo. Ellos perdieron un padre. Tú no perdiste. Y te tengo otra buena noticia. El hijo que se fue dejó un espacio para que venga otro y lo ocupe de una manera diferente. Vamos, valore lo que Dios le está entregando en esta hora. Mira, Pablo habla así de Timoteo, porque Pablo le conocía todo a Timoteo. Timoteo era hijo de Eunice y tenía una abuela llamada
Loida, que son las que le predican el evangelio. Pero no fue su papá, porque su papá era griego. Y su papá no le dio los principios a Timoteo. Escúchame bien lo que te voy a soltar ahora. Ya conmigo, voy a agarrar eso. ¿Sabes por qué Dios se provee de padres espirituales? Porque hay cosas que tu padre terrenal no te da. El padre de Timoteo no le predicó a Cristo, ni le enseñó principios, ni le enseñó valores. Entonces, como hay esa falencia, entonces Dios se provee de padres espirituales. ¿De quién aprendió los principios de Timoteo? De Pablo. ¿De quién aprendió a caminar? De Pablo. ¿De quién aprendió a comer? De Pablo. ¿De quién aprendió a predicar? De Pablo. ¿De quién aprendió a cuidar? De Pablo. Porque Dios te da padres espirituales para sufrir las falencias que en tu vida has tenido. El padre espiritual no reemplaza al padre terrenal. Por eso es que mucha gente le pasa factura a uno como pastor. Porque es que mi padre, es que mi padre. Y entonces piensan que el papá es el que va a poner dinero. Que el papá va. No, no. Yo no soy tu papá terrenal. Yo soy tu papá espiritual que viene a impartir lo espiritual de Dios en tu vida para transformación de vida. No sé si me estoy explicando aquí. Por eso la relación no depende del pastor ni del profeta, la relación depende de ti. Pablo tenía una relación tan íntima, diga conmigo, íntima, con Timoteo, que si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que Pablo circuncidó a Timoteo. Significa que le conoció la parte más íntima a Timoteo. ¿Dónde están los hombres de la iglesia? Levanten la mano. Pasen aquí que vamos a circuncidar todos estos sinvergüenzas. Circuncidar está hablando de intimidad. Yo conozco familias que dicen, los problemas de la casa se manejan, por eso se revientan. Porque no permiten la intervención de un padre espiritual. Amén. Ya conmigo, depende de mi corazón la relación. Por eso es que Timoteo recibe a Pablo como padre y Pablo habla de Timoteo como hijo. Avanzo. Una paternidad espiritual incluye guía, discipulado, oración, cuidado. Quiero entrar en este punto. Mire, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Voy a leer la versión MB. ¿Cuánto conocen la versión MB? Es mi versión. Y dice así. Pues aunque tuvieron 10,000 ayos o maestros, mentores, tutores, que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo, ¿cuántos? ¿Cuántos? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y aquí hay que tomar y romper algo. Porque es que la gente en la iglesia piensa que el que se la ganó para Cristo es su papá espiritual. Y eso no es verdad. El que te ganó para Cristo no es tu papá espiritual. Te voy a poner de esta manera. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo le dice el papá de Moisés, el suegro de Moisés, Jetro, a Moisés? Le dice, Moisés, tú tienes muchas cargas. Escoge un grupo de hombres que tengan buen testimonio, que estén formados, que sean tuyos, que te conozcan, que tengan tu espíritu, para que de la misma manera como tú juzgas al pueblo, ellos puedan juzgar. Por eso el padre espiritual tiene un equipo.
Porque el Padre Espiritual no puede cuidar a todos. Pero ojo acá. El hecho de que tengas un equipo o que alguien esté cuidando los matrimonios, otro esté cuidando los jóvenes, otro esté cuidando los niños, otro esté cuidando la alabanza, no significa que ese sea tu papá espiritual. Ellos funcionan bajo una autoridad delegada por el padre de la casa. ¿Cuál es el error? Y aquí es donde quiero cuidar tu corazón. Que en cualquier momento alguno de ellos se enchisma contra el padre espiritual y tú estás bajo su cuidado, estás bajo una red, bajo un grupo, bajo una célula, y a este se le ocurrió que Dios le habló, que siento irme de la iglesia, y el hombre se va y los... La mala noticia que tengo para el que piensa de esa manera es que terminas desarraigándote del lugar donde Dios te plantó. Porque tú no estás aquí de casualidad. Tú no estás aquí porque viniste detrás de la chica que te gustaba. Tú no estás aquí porque estabas viviendo un problema, escúcheme. Tú no estás aquí porque tu matrimonio se está acabando. Tú no estás aquí porque venías con drogas. Tú no estás aquí por eso. Tú estás aquí porque el Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo para sembrarte en este lugar, para que tú echaras raíces profundas, para que tú dieras fruto, para que fueras como árbol plantado junto a corriente de agua. Tú no estás aquí porque tú quieres estar aquí. Tú estás aquí porque el Padre, que es el sembrador, porque el Padre es el sembrador, el Padre es el que siembra. No cortes lo que el Padre sembró. Porque el Padre no está, ay, te sembré, pero me equivoqué, vamos a quitarte este lugar. Y entonces saltas de aquí, 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 y nunca da fruto. El deseo de un padre es que sus hijos hagan cosas mayores. El deseo de un padre es que te vaya bien. ¿Cuánto tiempo me queda? Aquí viene. 1 Corintios 1:12. 1:12. 1 Corintios 1:12. Es decir, que algunos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo. Ah, mire esta belleza. Yo soy seguidor del pastor Emanuel. Otros dicen, yo soy de Apolos. Otros dicen, yo soy de la red matrimonial. Otros dicen, yo soy. O yo sigo únicamente a Cristo. Versículo 13. ¿Es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Esto es tremendo porque la iglesia de Corinto era una iglesia dividida, una iglesia inmoral, una iglesia de contiendas, de discusiones. Es que yo soy de aquí, es que tú eres de acá, es que tú perteneces de acá. Y Pablo entra a poner orden como padre espiritual. Y Pablo dice, señores, tú no eres ni de Apolos, tú no eres de este, tú no eres del otro, ni tú eres mío. Porque es que la paternidad espiritual no se trata de seguidores, ni cuántos seguidores tiene. El problema del liderazgo es que el liderazgo hace seguidores para ellos. El problema de los líderes es que los líderes hacen seguidores de ellos. Yo conozco tantas iglesias donde los discípulos no permiten que la gente se acerque al pastor. No dejan que la gente se acerque al padre de la casa. Primero tienes que hablar conmigo. ¿Y de qué vas a hablar con el profeta? Habla primero conmigo. Es como si en la casa el hermano menor le dijera al mayor que va a hablar con el papá y el mayor le dice, ¿por qué vas a hablar con mi papá? Habla conmigo. No dejes que nadie te robe la paternidad de la casa. No dejes que nadie te impida acercarse al padre de la casa. El padre de la casa tiene el poder de activar en tu vida la herencia que Dios puso en tu corazón.
Y voy cerrando con esta. Diga, no le falta una segunda parte. Escuche. Maestros, los que usted quiera. Pablo dice, ustedes han tenido miles de maestros. Miles de maestros. Yo conozco gente que se la pasa viendo videos de YouTube. Levanta su mano y diga, amigo, yo soy hijo, no huérfano. Diga, amén. Un predicador enseña lo que sabe. Yo aquí estoy enseñándote lo que sé. Pero un padre imparte lo que tiene. De lo que tengo, te doy. Lo segundo es que un hijo imita a sus padres. Pablo dijo en 1 Corintios 4:16, así que les ruego que me imiten. En otro pasaje dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ojo acá. Hay que tener mucho cuidado, porque yo siempre he escuchado al profeta llevarte siempre a un lugar. El profeta no te lleva a él. El profeta siempre te lleva a Cristo. Un padre espiritual nunca va a hacer que tú le sigas a él. Un padre espiritual te va a enseñar siempre a seguir a Cristo. Por eso muchos hacen seguidores de ellos mismos. Pero un padre espiritual siempre te va a enseñar, te va a guiar, te va a discipular y te va a formar para que el día que él no esté, tú sigas. Para que el día que alguien se vaya, tú sigas. Porque tu mirada no está en el hombre. Tu mirada está en el autor y en el consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Amén. Por eso es que usted ve gente que son los hijos de la casa, que un momento caminan como el profeta, incluso ministran como el profeta, hablan como el profeta, tienen su propia identidad, pero tienen el molde. No sé si tú has visto, yo he visto algunos TikToks por ahí, en donde sale el abuelito caminando así y el nieto detrás haciendo así. Porque uno copia, uno imita, uno toma lo bueno, uno toma la carga que tiene. Incluso hasta la voz cambia. Porque tú estás recibiendo de la paternidad. Los hijos se parecen a los padres, ¿o no? Incluso como toman el vaso. Por eso Pablo dice, Timoteo, este es el verdadero hijo que yo tengo. Este es igualito que yo. Tengo la confianza de que si este hombre va, es como si yo estuviera ahí. Ese es el hijo. Y voy a cerrar con esto si me ayuda el piano. La fe de un padre espiritual es que sus hijos sean bendecidos, que sus hijos sean transformados, que sus hijos sean liberados, que sus hijos sean inspirados para una vida diferente. El deseo de un padre espiritual es que a ti te vaya bien. Nunca veas a tu padre espiritual como tu enemigo. Mira a tu padre espiritual como tu aliado, como aquel que te va a impulsar para grandes cosas. ¿Sabes? Un padre espiritual viene a darte lo que muchas veces tu padre natural nunca hizo. Te voy a poner, quiero usar mi vida personal. De mi papá, yo recibí, tal vez, fue un muy buen proveedor.
Pero los hijos no necesitamos provisión solamente. Necesitamos identidad. Y el Padre te da identidad. Yo me recuerdo que yo me senté a los 12 años a beber con mi papá. A los 12 años yo tenía un vaso de whisky, solamente por caerle bien a mi papá. Yo quería que mi papá solamente me dijera que yo era bueno. Yo quería ganarme el favor de mi papá. Mientras mis hermanos estaban en otras cosas, yo estaba sentado con un vaso de whisky compartiendo con él para tener relación con él. Solo quería acercarme a él. Y tal vez escuchar que me dijera, vas a ser grande, te va a ir bien. Pero nunca recibí eso. Lo que yo recibía de mi papá en medio del licor es, tú no sirves para nada. Tú eres un bruto, tú eres un burro. Nunca serás nada, nunca serás nadie. Yo estaba estudiando medicina y el hombre me decía que yo para qué iba a estudiar eso. Nunca recibí un te amo. Nunca. Porque la manifestación de cariño de mi papá era dinero, dinero, dinero. Pero un día estábamos en un evento en Casa de Dios, Guatemala. Y estaba predicando Efraín Avelar. Y en ese momento yo estoy sentado y él está hablando de un tema de paternidad. Y Dios cogió mi corazón y se abrió así. Y me recuerdo tanto que nosotros acabamos de llegar. Yo venía viajando, llegué corriendo. Yo traía un dinero que era con el que íbamos a comer, con el que íbamos a sobrevivir en esos días. Porque nuestro ministerio estaba comenzando. Y yo cogí todo lo que yo llevaba en el bolsillo. No me lo dijo nadie, ojo. Esto fue Dios a mí. Y entonces saqué lo que tenía en mi mano. Yo estaba, mi pastor estaba aquí en la primera fila, yo estaba como en la quinta aquí. Y yo salí corriendo. Cogí sus zapatos. Cogí sus pies. Cogí sus pies, sus zapatos y su mano y le puse la ofrenda. Le dije, pastor, yo quiero ser tu Eliseo. Yo quiero ser tu Eliseo. Y cogí y besé sus zapatos. Porque en ese momento entendí que esos zapatos tenían un peso. Porque llegar a donde mi pastor había llegado tenía que haber caminado mucho. Doblado rodillas, orado, intercedido, clamado. Mi pastor se quedó mirándome y me dijo, hijo, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Puso sus manos sobre mí y me dijo, yo te bendigo, te va a ir bien. Serás grande, serás padre de multitudes. Dios te va a usar en milagros, en sanidades, en prodigios. Serás un hombre de Dios, tendrás una buena familia, tendrás buenos hijos. Lo que nunca escuché de mi papá terrenal me lo entregó mi papá espiritual. Porque el Padre espiritual tiene el poder y la unción de impartir lo que tu terrenal no hizo. Hoy, años más tarde, soy padre de multitudes. Dios me ha permitido crecer. Tengo una iglesia lindísima que su profeta conoce. Hoy en día llenamos estadios haciendo señales, milagros y prodigios y sanidades. Porque todo lo que mi Padre espiritual impartió sobre mí, yo lo recibí como una herencia. Porque el Padre espiritual tiene el poder de activar los dones, los talentos que Dios depositó en tu vida, que un Padre terrenal no puede hacer. Porque solo lo espiritual activa lo espiritual. No vayamos lejos. Elías y Eliseo. Eliseo se pegó a Elías.
Mira que Eliseo, cuando Elías le pone el manto y él está en su trabajo con los bueyes y él le pone el manto, lo primero que hace Eliseo es matar los bueyes. Te hago una pregunta. ¿Quién le enseñó a Eliseo a trabajar con los bueyes? Su papá terrenal. Su papá terrenal. Pero lo primero que hace Eliseo es hacer un asado. Me hubiera gustado estar en ese asado. Pero la pregunta es, ¿por qué Eliseo mató los bueyes? Te tengo la respuesta. Porque Eliseo entendía algo, que no iba a ser más fácil el llamado, que no iba a ser fácil el camino, pero que si él tuviera los bueyes vivos, en cualquier momento iba a regresar a hacer lo que antes hacía. Dijo, mejor acabo con todo esto, porque no quiero tener nada por lo cual yo pueda volver a mi vida pasada. Y comienza a caminar, usted conoce la historia, y la gente comienza a hablarle. Es que Elías se va a morir, es que Elías, cállate. Diga conmigo, cállate. Es que Elías se va a morir, diga conmigo, cállate. Es que te va a abandonar, diga cállate. Es que va a estar poco tiempo, que cállate. Cállate. Un hijo espiritual nunca permite que nadie hable mal de su padre espiritual. No permitas, porque si tú estás en una reunión y hablas mal de tu padre espiritual, tú eres cómplice de la reunión. Eres igual de traidor. En una ocasión yo estaba viajando, estaba en una reunión, estaba en una mesa, estaba almorzando y de pronto llegó una persona que yo sé que estaba hablando mal de mi pastor. Cuando este hombre se acerca a saludarme, yo me levanté. Y este hombre me dice, pastor, ¿cómo está? Yo me di la vuelta y me fui. Dejé mi almuerzo ahí. La gente me preguntó y me dijo, pastor, ¿por qué hiciste eso? Esto es de mala educación. Le dije, no, esto es un principio. Es un principio. Porque el que habla mal de mi padre espiritual no es digno de sentarse en mi mesa. No puede comer conmigo. Yo no voy a permitir que nadie que hable mal, trate mal o se dirija mal a mi padre espiritual se siente a mi lado. Te hago una pregunta. Si alguien hablara mal de tu mamá o de tu papá, sabiendo que no son los mejores, pero papá es papá, ¿te sentarías a comer con él? Si tú te sientas a comer con esa persona que está hablando mal de tu papá, tú no amas a tu papá. No eres hijo. El manto del ungido no se toca. No se toca, no me corresponde a mí tocarlo. Eso es un asunto de Dios con él. Los hijos honran al Padre. Y escuche, con esto termino. Lo que tú honras atraes. 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 Si tú lo honras, honras traes. Jesús. Ay, pero Jesús dijo, pastor, que no llamarás a nadie padre, a nadie padre, a nadie padre. Sino a nuestro Padre Celestial. Sí, eso dijo Jesús. Pero lo dijo en otro contexto. De hecho, Jesús, en muchas ocasiones, que por tiempo no va a leer los pasajes, pero usted los va a buscar, habló a sus discípulos y les dijo, hijitos. Juan 14:8 dice estas palabras: no os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfano? Cuando muere, ¿quién?
Padre. O sea, que Él se presentó a sus discípulos como Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Pero no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Está hablando porque un Padre espiritual da cobertura. Un Padre espiritual da protección. Un Padre espiritual da seguridad. Un Padre espiritual, cuando tú te sales de la cobertura del Padre espiritual, estás sin seguridad, estás sin protección. La cobertura de esta casa es el Padre espiritual de la casa. Después de que muere y resucita, acuérdense que Él va a Galilea, donde están pecando Simón y los demás. Y Él dice: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? ¿Quién continuó con el legado de Jesús? Pues el apóstol Juan. Porque Juan se dirige a sus discípulos y les dice: hijitos, vosotros ya no sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién era el discípulo más cercano de Jesús? ¿Quién se le acostaba en el pecho? ¿Y quién aprendió de Jesús la paternidad? Juan. Así que quiero terminar esta enseñanza con una oración. Y lo primero que quiero que revises en tu corazón es: ¿eres hijo o eres huérfano? Lo segundo es: ¿has aceptado a Dios como Padre? Escúchame. Nunca traslades tus problemas de paternidad terrenal a tu paternidad espiritual. Él no tiene por qué pagar los errores de tu papá. A nosotros muchas veces nos cuesta eso. Y entonces queremos ver al Padre espiritual como el Padre terrenal y le pasamos factura. Y entonces, como mi papá no estuvo, tú tienes que verlo como la bendición, el ángel de la casa de Dios que Dios puso aquí para sanarte, liberarte, restaurarte, bendecirte y darte herencia. ¿Eres hijo? ¿Has visto a Dios como tu Padre? ¿Eres de los que clama sabiendo que su papá va a responder? Y número 3, ¿has aceptado la paternidad espiritual de los padres de la casa? ¿Te ves como hijo, como hija de la casa? Porque si tú no aceptas, lo digo, va a sonar fuerte, pero tengo que decirlo. Si tú no lo aceptas como padre de la casa, tú no eres hijo. Eres bastardo. Y los bastardos no heredan. Abraham dijo: ¿acaso mi siervo va a heredar todo lo mío? ¿No me darás un hijo que reciba la herencia? Eliseo le dice a Elías: ¿qué quieres que te haga? Le dice Elías: dame doble porción de tu espíritu. Dura cosa has pedido. Pero si cuando yo fuera arrebatado me siguieres mirando, significa me vas a seguir admirando, me vas a seguir respetando y honrando a pesar de que hagas cosas mayores que yo. Porque en mi iglesia yo tengo mis discípulos. Toño tiene más discípulos que yo. Toño tiene 700 personas debajo de él. Yo tengo 12, 14, 16, 20. Y hace cosas mayores que yo. Pero no por eso es más que yo. Porque él reconoce que todo lo que tiene vino de alguien. Elías, Eliseo, si tú me puedes ver y seguir respetándome y admirando, a pesar de lo que yo haga con tu vida, honrando el manto,
entonces lo vas a recibir. Y cayó el manto. ¿Qué hizo Eliseo? Se agachó a recoger el manto. Porque solo el que se humilla es a quien Dios le da la herencia de los mantos de la casa. Y recogió el manto. Y golpea. Y no se abre. Dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea 2 veces. Y se abrió. La pregunta es, ¿de quién era el manto? Sin miedo. ¿De quién era el manto? ¿Y quién lo tenía? ¿De quién era el manto? ¿Y quién lo tenía? Porque solo un hijo puede recibir los mantos del Padre. Padre mío, señores de a caballo, dice Eliseo. Padre mío. Solo el hijo recibe el manto que cae del Padre. Así que quiero orar en esta hora. Profeta, quiero que vengas aquí. Quiero que mires a tus hijos. Yo no he conocido un corazón más hermoso que el de su pastor. Ya quisiera yo tener un padre espiritual así. Tengo un gran padre, pero este corazón no lo tiene cualquiera. ¿Qué ves en él? ¿Qué ves en él? Y quiero hacer algo en orden, si me ayuda la banda. Los que lo ven a él como padre espiritual, si usted no lo recibe como papá, no venga. Pero si tú hoy lo recibes como padre espiritual y te ves como hija de esta casa, yo quiero que vengan en orden. Primero está Alita, los que quieran venir. Si usted quiere honrarlo, hónrelo. Pero con un corazón honesto y sincero. Quiero que vengan en orden. No sé qué palabra le va a decir. No se coja a hacer un devocional con él, por favor. Solamente tal vez diré, te recibo como mi papá, te honro como padre, etcétera.